Hola chicos, en la Flip Classroom de hoy vamos a tratar las funciones vitales en las plantas, que como ya sabéis todos los seres vivos realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción. Vamos a ir viendo cada una de ellas una por una. En primer lugar, la función de nutrición. Las plantas, como todos los seres vivos, necesitan nutrirse, obtener alimentos, nutrientes, para vivir. Nosotros los humanos tenemos nutrición heterótrofa, que desarrollamos nuestros componentes a partir de materia orgánica ya elaborada. Pero las plantas tienen nutrición autótrofa, es decir, desarrollan sus componentes, sus células, tejidos, a partir de materia inorgánica. Voy a hacer un dibujo de un árbol. Aquí está el tronco, aquí la copa, donde se encuentran las hojas, y luego las raíces. Esta planta, este árbol, toma de la atmósfera un gas que todos conocéis, inorgánico, que es CO2, dióxido de carbono. Y también de las raíces toma agua y sales minerales. Cuando la planta absorbe del suelo agua y sales minerales, este fluido, que se denomina savia bruta, es decir, la savia bruta es el agua cargada de sales minerales, esa savia asciende por las raíces y por el tronco por unos tubos capilares, vasos leñosos, que de forma análoga a los seres humanos, que tenemos venas y arterias para llevar y recoger la sangre, las plantas también tienen sus propios vasos. En el caso de los vasos que hacen que ascienda por donde va la savia bruta, agua cargada de sales minerales, hacia la parte superior del árbol, se denomina xilema, con X. El xilema son los vasos leñosos por donde asciende la savia bruta. Es decir, savia bruta, savia con V, es el conjunto de agua con sales minerales. Cuando esta savia bruta llega a la copa del árbol, que está llena de hojas, en las hojas se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis es ese proceso que realizaban las células eucariotas vegetales gracias a un pigmento que se denominaba clorofila y que estaba dentro de los cloroplastos de esas células eucariotas vegetales. ¿Lo recordáis? Entonces, ¿en qué consiste el proceso de la fotosíntesis? Gracias a la energía lumínica del sol, se produce una reacción química en la que, gracias al CO2 que toma por los estomas de las hojas y la savia bruta que ha absorbido por las raíces, agua con sales minerales, se produce una reacción química en la que fabrica materia orgánica y oxígeno. Voy a colocar la reacción aquí, fotosíntesis. CO2 junto con el agua, las sales minerales y la energía lumínica, es decir, CO2 junto con el agua, H2O, las sales y la energía lumínica, la energía de la luz, produce materia orgánica y oxígeno. Claro, ese oxígeno es el que libera la planta en la fotosíntesis. Por tanto, sale una cantidad de oxígeno. La libera cuando realiza la fotosíntesis. Ahora, esta materia orgánica se mezcla con los fluidos que tiene dentro de la planta y
en dirección contraria, es decir, ahora hacia abajo, va a llevarlo por otros conductos, que en este caso se denomina floema, y que el agua, junto con la materia orgánica elaborada, ya sea para obtener materia o energía, producir frutos, flores, para cualquier proceso que requiera la planta para crecer, se denomina ahora savia elaborada. Entonces, la savia elaborada es materia orgánica junto con el agua que hay dentro de la planta. ¿Sí? Muy bien. Claro, las plantas realizan la fotosíntesis, pero también respiran, es decir, realizan la respiración celular. ¿Ok? Esa savia elaborada, cargada de materia orgánica, esa materia orgánica puede ser utilizada por la planta para obtener energía. Y la energía química que necesita la planta la obtiene a partir de la respiración celular. La respiración celular, recordad que se hacía en las mitocondrias, que eran como las centrales energéticas de la célula. Ese orgánulo que tiene como forma de salchichita. ¿Os acordáis? Bien, pues la respiración celular ¿en qué consistía? Pues a partir de materia orgánica, la que ha fabricado la planta a través de la fotosíntesis y en presencia de oxígeno. Claro, si requiere oxígeno, significa que para eso necesita tomar también alguna cantidad de oxígeno. ¿De acuerdo? Rompe las moléculas de materia orgánica y liberan una gran cantidad de energía química que la célula utilizará para funcionar, reparar tejidos, energía que necesitará para construir proteínas, lípidos, etc. Y libera CO2 como producto de desecho. Es decir, emite CO2 también. Una pequeña cantidad de CO2, esa respiración celular, emite la célula, la planta. Respecto a la función de relación, las plantas son capaces también de detectar estímulos en el medio y elaborar respuestas consecuentes a esos estímulos. ¿Qué tipos de respuestas son capaces de elaborar las plantas? Bueno, diferenciamos dos tipos principalmente. Puede producir movimientos o la segregación de hormonas. En cuanto a los movimientos, diferenciamos de dos tipos: tropismos y nastias. Vamos al primer caso. Tropismos. Los tropismos son movimientos permanentes que desarrolla una planta en base a un estímulo. Ahora, si la respuesta la elabora en dirección hacia el estímulo, sería un tropismo positivo. Sin embargo, si la respuesta va en dirección contraria a de donde proviene el estímulo, será un tropismo negativo. Un ejemplo de tropismo sería, aquí en Elche hay una palmera famosa que está cerca del puente del ferrocarril, que se sitúa en una ladera de la vaguada del Vinalopó. Entonces, esa palmera estaba en esta posición inicialmente. Claro, el sol estaba pues en el cielo, ¿vale? Daba la luz del sol. Pero a raíz de un deslizamiento de tierra, la planta se quedó tumbada, inclinada. La palmera se quedó así. Paradójico, pero sí. Se quedó así en esa posición, como tumbada. Pero la planta no murió. Años después, conforme fue creciendo la planta,
en vez de crecer en esta dirección, fue creciendo hacia el estímulo, en este caso la luz del sol. Y esta parte que ya estaba crecida se quedó tal cual. Entonces, realizó un recodo de 90 grados en dirección hacia el estímulo, es decir, creció hacia donde provenía el estímulo. Sería un ejemplo de tropismo positivo, concretamente fototropismo, porque el estímulo es lumínico, foto. En cuanto a las nastias, en contra de los tropismos, que eran movimientos permanentes, las nastias son movimientos temporales, rápidos, que realiza la planta ante algún estímulo, independientemente de la dirección. Un ejemplo serían las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras, cuando la parte de la planta que es capaz de captar a los insectos, ejemplo la Venus atrapamoscas, cuando una mosca pasa por esas valvas de la planta y detecta que se posa la planta hace ¡fum! Y atrapa a la mosca y se queda dentro hasta que muere y absorbe sus fluidos vitales, obtiene materia orgánica de esa mosca. Cuando ya la mosca ya no da mate sí o se la ha comido prácticamente toda, se vuelve a abrir. Una vez pasado el estímulo, vuelve a su posición inicial. ¿Sí? Las hormonas serían sustancias químicas que segrega la planta dentro de ella para elaborar respuestas acorde a ciclos vitales suyos. Por ejemplo, la floración con el cambio de estación, la maduración de los frutos o el propio crecimiento de la planta. Respecto a la reproducción, las plantas pueden reproducirse de forma asexual, es decir, a partir de un único progenitor obtienen descendencia, como por ejemplo a partir de una patata, que es un tubérculo, puede surgir un brote y de ahí partir una nueva planta. Otra opción es a partir de un bulbo. Pensad en una cebolla, que es un bulbo, y de la cebolla puede brotar, la cebolla en sí ya es una planta, ¿de acuerdo? Es un tallo engrosado que acumula reserva. Pues de un lateral puede surgir una pequeña yema, naciendo una nueva planta independiente de la inicial. Sería como una prolongación de. También en forma de rizomas. Los rizomas son las plantas, produce tallos subterráneos, es decir, hay una planta aquí que tiene sus tallos y tal, pues luego con sus raíces, y a partir de aquí surge un tallo subterráneo y aquí vuelve a brotar otra planta hacia arriba con sus raíces. ¿Veis? Esta planta sería un clon de esta. Luego hay otro que es muy parecida, que es muy típico en las fresas, la planta de las fresas también, que produce un tallo aéreo, en este caso, un tallo por aquí arriba, que cuando se posa vuelve a surgir otra planta. Estos son los estolones, con sus raíces aquí también. Estos serían ejemplos de reproducción asexual. Lo que os he dicho, la cebolla, está aquí la cebolla, y de repente de aquí sale una pequeña yemita, ¿vale? Está bajo tierra, sale una yemita y de aquí sale otra nueva planta. De esta yemita de aquí sale otra cebolla. En el caso de la patata, ¿vale? La patata está aquí, la raíz está engrosada. Esta planta de aquí, pues sale otro brote y de ahí vuelve a salir una nueva planta. Esta sería la patata, ¿de acuerdo? Luego de ahí pues tira sus raíces, otra vez. Esta también tendría la suya. Bien, pero también presentan otras plantas reproducción sexual. Es decir, a partir de dos progenitores se obtiene un descendiente con cruce de carga genética. Mientras que la sexual son clones, aquí el descendiente es diferente a los progenitores. Las plantas con flores generalmente tienen reproducción sexual. Entonces encontramos que las flores, si una flor cortada por la mitad, ¿vale? Aquí tendría su cáliz, su corola, ¿vale? Y en medio tiene el carpelo. El carpelo es el órgano reproductor, que tiene forma así como de botella, es el órgano reproductor femenino. Pero lo demás luego, en los laterales, esa flor tiene estambres. Estambres donde sus extremos
se encuentran los granos de polen. Serían los granos de polen las células sexuales masculinas. Entonces, esas plantas tienen reproducción sexual. Gametos masculinos se mezclan con gametos femeninos. Dentro del carpelo están los óvulos. Aquí los ovarios que tienen los óvulos ahí dentro. Entonces, sería un cruce. Esa fecundación, que ya más adelante os explicaré, puede ser o cruzada entre flores distintas o autofecundación. La autofecundación es que esa planta se fecunda a sí misma. Bueno, y luego por último, decir que muchas plantas tienen reproducción alternante. Es el caso de los musgos y los helechos, plantas más arcaicas, menos evolucionadas, donde alternan una fase asexual con una fase sexual. Es lo que se llama fase gametófito y esporófito. Pero bueno, no, con que lo sepáis, de momento a este nivel nos quedamos ahí en esa parte. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Si tenéis alguna duda en la próxima sesión, los primeros 5 minutos lo comentaremos un poquito. Y nada, cualquier cosa me preguntáis, ya sea por el canal de YouTube o, como he dicho, en clase. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si no os ha gustado, darle a like también. Suscribiros y nos vemos el próximo día. Adiós, chicos.